Nos encontramos en diálogo con la doctora Liliana Patkan, especialista en psiquiatría de clínica, doctor Roberto Raña, en este caso para consultarle sobre, bueno, en primer lugar, definir un poco qué es la psiquiatría. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué es la psiquiatría, doctora? Por empezar. Bueno, la psiquiatría es una rama o una especialidad de la medicina que se dedica a la parte de la psiquis humana, ¿sí? De la mente. Pero no deja de estar inmersa en todo nuestro cuerpo. Nuestra mente ya sabemos que funciona en nuestro cuerpo. Entonces, el psiquiatra tiene que ver como médico que somos, al paciente globalmente, ¿sí? En una evaluación general. Por más que cuando venga a la consulta el paciente, nosotros no lo tocamos, no le ponemos el estetoscopio, no le pedimos que se meta en una máquina, nosotros tenemos todo el conocimiento de la medicina para mirarlo, para evaluarlo integralmente. Ujú. Entonces, también por eso es como que la gente a veces cuando dice voy al psiquiatra es como algo sacado del cuerpo, es la mente. No, no, no. Nuestro cuerpo, nuestra salud funciona en una manera integral, ¿sí? Mente, cuerpo y alma también, por supuesto. Ahí nosotros también tenemos que tener como psiquiatras la mirada integral del paciente en cuanto a que también funciona en una forma de sus creencias. Entonces, el psiquiatra lo que hace es trabajar en conjunto con los médicos, en general, que lo llaman como interconsultor, para ver qué pasa con ese paciente que no anda bien, porque ya le hicieron análisis, le hicieron estudio y sigue mal. Entonces, el psiquiatra no solo tiene que conocer de la mente, sino también de todas las demás especialidades, porque tiene que interactuar con otros médicos y saber todas las otras enfermedades y también descartar que no sea por esas causas que tenga una dolencia psíquica. Así que la psiquiatría viene a ser como una especialidad muy enlazada con las demás especialidades. Eso es lo interesante de este trabajo, que tenemos que ver al paciente en forma integral. ¿Sí? De eso se trata la psiquiatría. Ahora, doctora, en el caso de la atención de pacientes, especialmente algunos que tienen que ver con patologías por ahí, se me ocurre oncológicas, crónicas, digamos, patologías difíciles, con gran sufrimiento, en muchos casos con por ahí amenaza de muerte por parte de suicidio, por parte de los pacientes, por ser unas patologías tan difíciles. Eh, Ustedes llevan adelante una especie de psiquiatría de enlace, digamos, para coordinar en todo el equipo. Coménteme un poquito cómo se trabaja en ese aspecto, más teniendo en cuenta que en Clínica Doctor Roberto Raña muchas veces se trata el tema de pacientes con trasplantes de médula ósea a raíz de patologías de cáncer de médula ósea. Sí, por supuesto, es muy importante que los médicos oncólogos, cardiólogos, quirúrgicos, traumatólogos, clínico principalmente, pero bueno, todos los médicos especialistas nos tengan en cuenta porque en realidad nosotros vamos a hacer una intervención para el bienestar del paciente desde la parte psíquica que tiene que enfrentar a la enfermedad como un gran, no sé si diríamos, bueno, hay distintas formas del paciente de enfrentar esa situación de cáncer, pueden ser una vivencia negativa, puede ser una vivencia positiva, porque a veces los pacientes lo ven como negativo, un enemigo que viene, la enfermedad que me está atacando, es un castigo, es una debilidad, otras veces lo piensan como es un desafío, esto lo tengo que superar, como Ujú. un valor, ¿sí? Otras veces lo usan como una manipulación, con esto yo puedo descansar, manejar a la gente que haga lo que yo quiero. Entonces uno tiene que ver ese paciente en su integridad, hablar con el médico clínico y ver si hay riesgos de suicidio, si hay, porque lo está tomando como una parte muy negativa esa enfermedad, o si hay una depresión enmascarada porque está al riesgo, digamos, de perder su vida, o si hay un trastorno de ansiedad y ese paciente no duerme, porque en general las interconsultas o cuando me vienen a ver, no duermo, doctora, no puedo dormir, no, hay noches así intensas que no puedo parar de pensar. ¿Qué está como eh, molestándole o qué es lo que está dándole vueltas a la gente o al paciente que no puede dormir, que es elemental descansar?
Entonces uno ahí va en esa entrevista sacando, desmenuzando cómo internamente está tomando esa persona esa enfermedad, ¿sí? En el caso de los que nos piden interconsultas. A veces los pacientes vienen por propia cuenta a decir, vengo a verlo porque no puedo más, y ya uno empieza por otros temas, a ver qué pasa. Pero la intervención temprana del psiquiatra es interesante porque logra que el paciente pueda integrarse bien al tratamiento médico, que pueda tener otra calidad de vida, que pueda hacerse cargo de ese tratamiento y participar. Y eso también a los médicos oncólogos o clínicos también los tranquiliza, porque trabaja en conjunto con otro especialista que va trabajando por otro lado para que el paciente esté más tranquilo, con mejor calidad de vida también, ¿sí? Claro. No llegar al psiquiatra cuando se terminaron todas las opciones y el paciente ya está muy mal, sino como un trabajo en conjunto. No tener miedo cuando dicen, vaya a ver al psiquiatra, porque en realidad es como ver integralmente a la persona, ¿sí? Cuando hay un tratamiento, por ejemplo, como decía hace un rato, de una patología oncológica o algún síndrome, digamos, degenerativo que a uno realmente le coarta la esperanza de vida. Me acuerdo en este momento del ex senador Bullrich, por ejemplo. Patologías, digamos, difíciles, digamos, por defecto ya tendría que estar el psiquiatra actuando desde el primer momento del tratamiento, ¿no es así, doctora? Sí, sí, Ujú, totalmente. ujú, Sí, además nosotros ya está demostrado que cuando el paciente está mentalmente más fortalecido, tiene más claro lo que le pasa, su sistema inmunológico también trabaja de una forma más positiva, ujú, ¿sí? Nuestras defensas actúan también en conjunto con nuestro estado anímico. ujú. Eso es algo ya conocido. Ahora tenemos el ejemplo del COVID, como en esta misma pandemia abrió y despertó distintos tipos de respuestas en las personas, Ujú, ¿sí? Que es una amenaza a la vida como el cáncer, como me estabas hablando del oncológico. Porque es una amenaza, no sabes qué te va a pasar, cómo vas a evolucionar, si esto va a desaparecer. Entonces, siempre que el paciente fue visto por un neumonólogo, por el COVID o por un clínico, y es importante porque tienen después consecuencias también muchas veces de ansiedad, de insomnio, dolores, es lo que estamos viendo. O sea, ujú. cada paciente va a enfermar como puede, no como quiere, ¿sí? Nosotros sabemos que dos personas con cáncer van a tomar la enfermedad y van a evolucionar de distinta manera. La medicina tiene esto, nunca sabemos cómo va a ser la situación, la vamos viendo en el camino y por eso nunca nos tenemos que poner con un diagnóstico definitivo, esto va a ser así, porque nosotros no somos de la ciencia exacta, no es una ciencia exacta la medicina. Entonces depende de muchos factores, Ujú, ambientales, genéticos, familiares, o sea, dentro de lo ambiental hablamos de lo social, lo familiar, lo laboral. Eso hace a que el paciente sea tan distinto uno del otro, por eso lo tenemos que mirar en forma individual. ujú. Así que la mirada de cualquier especialista del paciente digamos, como la expectativa de trabajar con un psiquiatra es como la mejor forma de llevarlo adelante, para el paciente, por supuesto. ¿Cómo es la terapia que se aplica, por ejemplo, a un paciente oncológico y por ahí diferenciar, digamos, lo que es una patología oncológica que tiene esperanza, digamos, como otra que sea más difícil, en donde, digamos, se sabe que es muy probable que el tiempo de vida sea limitado? ¿Cómo ustedes, los profesionales de la psiquiatría, encaran y qué técnicas aplican para poder ayudar a ese paciente? Bueno, en general tenemos que evaluar si hay una depresión subjetiva, enmascarada o presente, manifiesta. Ujú, La depresión es una enfermedad comórbida con la ansiedad. Depresión y ansiedad son comórbidas de los trastornos médicos como el cáncer o como cualquier dolencia. Entonces, siempre nosotros primero vamos a evaluar si necesita alguna medicación que lo ayude a levantar este sistema, digamos, emocional, claro. porque sí se desgasta cuando hay cáncer, cuando hay estrés, cuando hay enfermedades crónicas. Después tenemos el apoyo psicoterapéutico, que siempre es importante, coordinar con algún psicólogo,
o Ujú. psicóloga que trabaje con la parte de enfermedades oncológicas, que si es una enfermedad terminal, como vos me preguntabas, está más apuntada a la forma de la despedida de la vida, ¿sí? Darle herramientas para ir despidiéndose de sus seres queridos, despidiéndose de la vida y ver cómo, a ver, por eso te decía también uno lo ve desde el aspecto de cuerpo, mente y alma. Cada paciente tiene su estilo espiritual y cómo toma en su vida el tema de la muerte. Y si Ujú. nunca lo pensó, cómo lo podemos hablar y cómo podemos encarar. Ujú. Entonces, cuando la gente le tiene mucho miedo a la muerte, hay que trabajar ese tema que lo pueda hablar para despedirse bien, digamos. Ese sería el tema, de la despedida. ¿Mm? Claro. Eh, Y bueno, entonces medicación, psicoterapia, acompañamiento familiar, trabajar con la familia también, que son los que quedan y los que también llevan el duelo después. claro, porque muchas veces también sucede que pacientes que tienen un problema psiquiátrico no responden bien a los tratamientos, ¿no? Y bueno, justamente ustedes tienen que empezar a actuar a ver qué es lo que está pasando. ¿Puede ser así, doctora? Claro, claro, pero por eso, porque a veces es mejor que cuando apenas está el diagnóstico tenga un apoyo Ujú. psicológico, psiquiátrico, para que ese trabajo sea como más llevadero para el médico y para el paciente, que Ujú. se sienta contenido. Claro. Porque a veces lo que pasa con las especialidades, les pasará a todos, que van al médico y le ponen, bueno, te saco una radiografía, subiste esa máquina, te tomo la presión, y falta ahí el diálogo. Entonces el paciente se va con que me dieron las recetas, me dieron los estudios y ahora los llevo y no sé. Y muchas veces en el hablar se calman muchas ansiedades, se pregunta y se puede por ahí mejorar esa expectativa que tiene el paciente. A veces es negativa y hay que transformarla en positiva. Por algo estás enfermo, esto hay que superarlo. Nadie elige estar enfermo. Y como te quería decir al principio, cada uno enferma como puede, no como quiere. Claro. Nosotros tenemos un código QR en nuestro cerebro, que es con el que venimos de fábrica, Mm. y no lo conocemos, y lo vamos a ir descubriendo en función de cómo vivamos, porque cada uno tiene situaciones particulares que no son las mismas que tienen otros, y que a veces vos no enfermas si no tuviste una situación que lo desencadene. Por eso Ujú. el medio ambiente es tan importante. A Claro. veces un cáncer aparece por una situación de estrés sostenida en el tiempo y Ujú. algo que no se pudo superar, y ahí el sistema inmunológico decae y se enferma, pero enferma de lo que puede, que es cáncer, que tenía esa genética, ¿sí? Claro. Usted, digamos, dice que en algunos casos el cáncer puede estar provocado justamente porque esa mente está funcionando mal o hay un trauma, hay un estrés crónico. ¿Hay un origen en eso? Hay un desencadenante, muchas Un veces son desencadenante. desencadenantes ambientales, sí, sí. Ujú. Ujú. No, las enfermedades no son unifactoriales, no son, eh, digamos, es muy poca, bueno, por ejemplo, un virus como el que tenemos ahora, el COVID, te enfermas porque el COVID te agarró, Ujú. pero nosotros tenemos eh, multifactores para que se dé una enfermedad. Desnutrición, malnutrición, estrés, falta de ejercicio físico, Claro. falta de situaciones placenteras, ¿sí? Por eso cuando yo trabajo en el consultorio el tema de cómo tenemos nuestros ritmos en la vida, es sobre todo una vida saludable, dormir bien, trabajar, cumplir con tus comidas, ejercicio, vida social, todo hace a la salud, ¿sí? Ujú. Un montón de situaciones hacen a la salud. Cuando esas situaciones no se dan y empezás solo a estar estresado y a no tener equilibrio, te podés enfermar y te enfermas de lo que podés, ¿sí? Claro. Genéticamente hay cosas predispuestas ya. Ujú. Bueno, usted citó recién el ejemplo del COVID, pero bueno, una persona que está débil porque está estresada, cuyo sistema inmunológico no responde como el de una persona normal, también va a ser más factible que se contagie y que tenga peores consecuencias, ¿no? A raíz de la infección de este virus. Claro, sí, es lo que estamos viendo. Y Ajá. las consecuencias lejanas en el tiempo o las consecuencias cercanas, que ya está, pasan un tiempito, ya pasó,
superaron el virus, superaron las dolencias, y otras personas duran más en el tiempo todos estos síntomas. Doctora, dentro de lo que es la psiquiatría de enlace, usted recién hablaba sobre lo que tiene que ver con el trato del profesional, que por ahí no hay el diálogo suficiente. Una de sus funciones es justamente monitorizar o monitorear cómo trabajan cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario, desde los médicos, desde los enfermeros, desde las autoridades del centro asistencial, por ejemplo. Fundamental, Mm, fundamental, porque cuando el psiquiatra aparece en la interconsulta, es justamente, viene a hablar, ¿sí? Es mm, que como que en el ritmo de las internaciones, en el ritmo de las guardias, en el ritmo del hospital, de las clínicas, muchas veces falta ese tiempo para hablar. A claro. veces se está corriendo entre los horarios, entre los estudios, bueno, eh, el psiquiatra va a hablar, y muchas Ujú. veces hacemos reuniones interdisciplinarias para poder escuchar qué ve cada uno de los especialistas, y el trabajo con enfermería es muy importante en las internaciones también, porque uno Ujú. también debe, como psiquiatra, y psicólogos también que hay en interconsultas, pero como equipo interdisciplinario, pero los enfermeros tienen gran parte del desgaste del acompañar al enfermo. Así que sí, nosotros hablamos mucho con los equipos de tratamiento. Igualmente también hay equipos para apoyo a aquellos profesionales que trabajan con enfermedades que son muy desgastantes, porque llevar adelante los cuadros estos lleva a desgaste también en el profesional, ¿sí? Y en la familia que acompaña. Ujú. Así que, doctora, usted está recibiendo, digamos, serían dos canales principales de consultas. Por un lado, las derivaciones de los equipos médicos y por otro Ujú. lado, la consulta espontánea. ¿Es así, doctora? Sí, sí, Ujú, sí, totalmente. ujú. Sí. Y la consulta espontánea, ¿cuáles son? Usted me había mencionado algún trastorno del sueño. ¿Cuáles son las preguntas o las patologías que registra o los problemas que registra más a menudo en estos pacientes que se presentan espontáneamente? En este tiempo, en este último año, que fue particular, 2 años, vamos para 2 años, es como la mayoría trastornos del sueño, ansiedad, miedos, bueno, por supuesto tanto tiempo de encierro, el volver a enfrentar la salida, el Ujú, volver a enfrentar a la vida normal por el COVID, este, bueno, todo lo que tenga que ver con lo desadaptativo, ¿sí? Con esto de los cambios. ujú, Nosotros tenemos que trabajar mucho con la dinámica de la vida. Cuando ujú. uno tiene cambios drásticos en la vida, tiene que tratar de adaptarse, porque es la forma más saludable de enfrentar esos cambios. Ujú, Si nosotros nos cerramos a algo que no podemos enfrentar, nos enfermamos. Así que lo que yo siempre evalúo es cómo vienen estos mecanismos de adaptación, qué falta, qué situaciones están generándole este insomnio, qué cambio de hábitos o qué hay que hacer para poder volver. Con esto yo no dejo de primero evaluar clínicamente si está todo bien, si tiene un laboratorio completo, si están sus hormonas bien, todo lo que tiene que ver con lo médico, ¿sí? Soy claro. médica. Ujú, Ante todo una mirada física y después mental, y hablar su entorno. Y bueno, a veces también quería como aclarar que los tratamientos no son mágicos. La gente por ahí viene con la idea de que va a tomarse una pastilla o va a dormir enseguida 8 horas y esto ya se resuelve. No, hay como el proceso que llevó a una persona a estar mal, fue largo a veces. También volver a estar bien lleva su tiempo. Lo ujú, importante es el trabajo, que pongan la voluntad, las ganas de estar bien, el compromiso con el tratamiento, ¿sí? Una parte la hago yo y otra parte la hace el paciente. ujú, Y no hay nada mágico. Por ahí, para la población que escucha el programa, eh, la medicina tiene sus tiempos, ¿sí? claro. No es un antibiótico, la angina que dura 7 días el antibiótico y ya se curó, no es así. Ujú. Doctora, y por ejemplo, en el caso del trastorno del sueño, que es una de las situaciones que más usted reporta, en muchos casos por ahí motivada en esta pandemia tan difícil que nos ha afectado, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría en los cambios de hábito
para tratar de vivir un poquito mejor? Por allí se me ocurre la actividad física, alguna otra cuestión que usted pueda llegar a recomendar. Bueno, principalmente lo que llevó la pandemia fue que cambiaran muchos hábitos de sueño, el tema de los horarios, al no tener que levantarse temprano porque no tenían que ir a algún lugar a cumplir un horario, hizo que se estirara todo mucho en horarios a la noche para irse a dormir. Ujú. Nosotros sabemos que las hormonas del sueño se empiezan a sintetizar y se liberan durante la noche cuando baja la luz. Entonces, todo lo que sea exposición a pantallas, estar todo el tiempo con tablet, con tele, con celular en la cama, es totalmente inadecuado. Uno tiene que irse ya con 2 o 3 horas antes de no tener mucha pantalla, de luz que te da a la retina, irse a dormir con un libro, con un ámbito más relajado, tranquilo. Ujú. eh, Hacer actividad física diaria es lo ideal. No digo siempre meterse en un gimnasio, pero sí caminar, andar al aire libre, bicicleta. 1 hora de caminata es saludable totalmente. Lo puede hacer cualquiera, a no ser que tenga algún problema articular y tenga que hacer natación, pero, o sea, la idea es eso, que puedan hacer lo que tienen a mano de actividad física. Este, Saludable la comida, o sea, comer liviano a la Sí, noche, no grandes comidas que después el estómago tiene que hacer la digestión y eso también afecta al sueño. sí, Tomar agua, no gaseosas, no bebidas saborizadas. El agua es lo más saludable para el cuerpo. sí. El cerebro también necesita estar hidratado, así que hay Ujú. que tomar agua. Sí. Y bueno, y también las actividades que son, a ver, que generan placer. Es muy importante que uno haga un equilibrio entre lo que es la obligación de levantarme a estudiar, a trabajar, a hacer mis cosas de la casa, que tengo que atender a los chicos, pero además ese tiempo de placer de hacer cosas que a uno le hacen bien, ¿sí? Ujú, ujú. Por ejemplo, también, digamos, el tema de las relaciones humanas. Esta pandemia ha tenido un poco común denominador, es que uno se ha alejado un poco de sus Ujú. amigos, de sus parientes. Eso Sí. también tiene sus consecuencias, ¿no? Por supuesto, porque en nuestro ámbito nosotros somos seres sociales, somos Ujú, seres gregarios, se dice, como ujú, necesitamos estar en grupo. ujú, Eh, la soledad, el aislamiento, llevan a tener una introspección que no es buena muchas veces eh, para la persona. Hay gente, hay personas, también tengo que ser el general, la mayoría les gusta estar con gente. Hay gente que tiene más calidad, digamos, de más necesidad de estar sola, ujú. pero no sola al nivel de estar solo en la vida, ¿no? Siempre hay Claro, vínculo. sí, sí, sí. Doctora, un psiquiatra por ahí, según el tratamiento que está teniendo con el paciente, recomienda un medicamento, digamos, una droga. Sí, sí. ¿Eso significa que ese paciente la va a tomar para siempre? ¿Cómo encaran ustedes un tratamiento y cómo le explican al paciente si eso va a ser de por vida o es simplemente como para apagar un incendio, digamos? Y sí, eso depende del caso. Ujú, Nosotros clasificamos a las enfermedades o trastornos en agudos o en crónicos, y hay, por esto que te mencioné de los trastornos adaptativos, que son momentáneos, ¿sí? Que son vinculados a situaciones que se disparan y en el paciente no la puede metabolizar, no la puede asimilar y genera un trastorno adaptativo. ujú, Ahí estaríamos dentro de lo normal. Y hay ujú. trastornos crónicos que son enfermedades, si yo te dijera como comparativas con la medicina, la diabetes, la hipertensión. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad crónica que toda la vida el paciente diabético tipo 1 tiene que estar medicado. Claro. En psiquiatría pasa igual, tenemos enfermedades diagnosticadas con todos los criterios que necesitan medicación de por vida, que son trastornos mayores, ¿sí? Que uno no puede dejar de medicar porque si no hay recaídas y hay consecuencias. Ujú, Hablo de la esquizofrenia, hablo del trastorno bipolar, hablo de la psicosis, de las enfermedades que deben ser tratadas de por vida, que ujú. también nos tomamos nuestro tiempo para ponerle ese diagnóstico, ¿sí? Claro. No nos apuramos. Ujú, Eh, y en cuanto a los trastornos adaptativos, puede llegar a ser tratamientos de 6 meses a un año, ujú, ¿sí? ujú, Estrés, agudo, crónico, 6 meses a un año de medicación
controlada mensualmente, que muchas veces empieza con una dosis y después se reduce y se mantiene hasta que después se retira. Todo eso requiere el seguimiento del profesional y con paciencia. Una vez que se está bien, se saca la medicación y seguramente va a estar bien el paciente. ¿Sí? Ojo con los tratamientos con los adolescentes, porque a veces empiezan el tratamiento y ya creen que van a tener toda la vida medicación. Y el adolescente es un paciente que está en constante cambio, su cerebro está cambiando, cambiando, cambiando hasta los 24 años. No hay una definición clara de un cuadro que uno tenga que ponerle un rótulo y llevarse un diagnóstico. Entonces, ahí también tenemos mucho cuidado con los criterios diagnósticos y lo que le vamos a informar a la familia y al paciente. Pero bueno, también otra cuestión es que gracias a que tenemos una rica cantidad de medicamentos por el tema de la evolución que tuvo la farmacología, la psicofarmacología, tenemos mucha variedad para ir eligiendo y para ver qué se adapta mejor a cada paciente. ¿Sí? Claro. Entonces ya no son tratamientos como antes que la gente tenía la idea de que iba a tomar medicación y iba a andar dormida todo el día o que no iba a poder hacer las cosas. Se hace una vida normal, se trata siempre de hacer una vida lo más normal posible y que tenga la menos cantidad de efectos secundarios posibles. Usted nombró el caso de los adolescentes y bueno, tenemos que recordar que en esta pandemia quizás uno de los grupos que más han sido afectados son los niños, preadolescentes y adolescentes. ¿No es así, doctora? Sí, totalmente. Ujú. Sí, y también en esto de que el entorno familiar, los niños y adolescentes siempre están muy ligados a cómo está su entorno familiar, su medio ambiente, su escuela, qué contención tienen de parte de este lugar, ¿no? Donde pertenecen. La pérdida del lugar de pertenencia, el hecho de no haber ido más al club, a juntarse con sus equipos, el hecho de estar mucho con las pantallas, ¿sí? Generó muchos problemas en los adolescentes. Lo bueno que tienen los adolescentes es que tienen una dinámica de cambio rápida. Así como se ponen mal, se pueden poner bien rápidamente, que es diferente al adulto y al adulto mayor, que también le cuesta mucho cambiar. Los adolescentes lo que tienen de bueno es eso, que cuando uno trabaja realmente salen adelante cuando hay apoyo y cuando hay compromiso, mejoran rápido. Claro. Así que si uno desde la casa les informa y les tiene paciencia y tiene esto en claro de cómo es lo que tienen que hacer, por ejemplo, con el tema de los horarios, los ordena, el adolescente mejora muy rápidamente. Los chicos y adolescentes han estado un poco guardados y limitados en las actividades, así que supongo que este retorno a la presencialidad en las escuelas, la apertura de los clubes y determinados tipos de eventos, supongo que debe ser altamente positivo, ¿no, doctora? Sí, por supuesto. Y siempre pensemos que, bueno, la vuelta a la normalidad, ojalá se dé lo más rápido que se pueda, pero que los chicos en su vida normal deben tener escuela, club, gimnasio, deben tener esas ocupaciones, escucharlos, saber qué es lo que necesitan, qué les hace bien, qué les gusta más, pero sacarlos de todo lo que sea las pantallas, ¿sí? Porque Claro. ahí entran las conductas más adictivas y se pone bravo después el tema de las adicciones. Claro, un problema de las nuevas tecnologías que ya venía antes de la pandemia. Lo que pasa es que fue el caldo de cultivo perfecto para que se potenciara, ¿no? Y bueno, se agravó. Tal cual, sí. ¿Y los chicos quedaron con miedo a volver al mundo real? Mira, no veo mucha población de niños, no veo a niños porque no soy psiquiatra infantil. Lo que te puedo comentar es más por lo que me refieren los familiares. Sí. No, los chicos en general tienen buena adaptación. No les cuesta volver. Les cuesta volver al paciente más grande, más ¿Ah, adulto. sí? Tiene miedo, Tiene ¿no? más, sí. Los mayores tienen más miedo que los adolescentes. Fíjate que los niños, no sé si se han dado cuenta, los niños fueron los que tomaron el hábito del barbijo o del tapaboca sin problema. No tuvieron esto de que, ay, no, me lo saco porque me ahogo. La gente grande te lo saca y dice, me ahoga, me molesta,
Los chicos se lo dejan puesto, o sea, ellos se adaptan rápidamente. Sí, sí. Lo han tomado como un elemento de su desarrollo cultural, ¿no? Como el idioma, como Exactamente. los hábitos, todo eso. Sí, Este, sí, nosotros como adultos debemos, también esto yo se los digo en las consultas, sabemos que nuestro cerebro tiene la capacidad de ir adaptándose y renovándose en función de cómo nosotros le vamos dando estas órdenes. Si nosotros tomamos nuevos hábitos, nosotros hacemos esto y el cerebro vuelve a adaptarse a nuevos hábitos. claro. Tenemos la capacidad de ir dinámicamente cambiando, ¿no? Es que nosotros nacemos de una forma y tenemos que ser así toda la vida. Ujú. Doctora Viviana Patkan, quienes quieran consultarla a usted a través de Clínica Doctor Roberto Raña, los canales de comunicación habituales de Clínica Doctor Roberto Raña, ¿pueden ubicarla? Sí, por supuesto, sí, sí, estoy Ujú, atendiendo en la calle Candelaria, ahí 50 en Neuquén. ujú. Sí, tengo, por supuesto, si cualquier duda, si quedo abierta a cualquier pregunta u otro programa que quieras Bueno. para consultas, si llegan a pedir algunas demandas, dudas, estoy dispuesta, un gusto. Muy bien, así que usted está en la sede de Candelaria de Clínica Doctor Roberto Raña. Bueno, seguramente vamos a estar recibiendo también a través de las redes de Mamitas de Hoy, de nuestro programa, cualquier consulta y se la transferiremos a través de los medios de comunicación que tenemos y le agradezco que, bueno, que podamos tener un futuro encuentro tocando otros temas, como así también le pongo a disposición a usted el espacio para lo que quiera comunicar. Bueno, espero que haya sido clara, que haya sido un vocabulario que todos puedan entender y si no fue así me irán a decir para que aclare algunas otras cosas. Pero un gusto haber conversado con vos y bueno, para todos los que escuchan el programa también. Doctora Viviana Patkan, especialista en psicología, muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias, hasta luego. Habiendo transitado tantos meses de la pandemia, sentimos que es fundamental expresar nuestro agradecimiento tanto a nuestro personal como a nuestros pacientes. Gracias por la comprensión, por la paciencia y por la buena voluntad. Gracias por poner cada uno de su parte, por accionar con compromiso, cumpliendo las medidas preventivas para cuidarnos entre todos. Gracias por los aportes y sugerencias, porque siempre nos ayudan a mejorar. Gracias por acompañarnos en todos los cambios, en este esfuerzo para adaptarnos a los desafíos. Clínica Doctor Roberto Raña. Lo llevamos en la sangre.